Rocografía 2020. Qué bueno. Y la casa del rock naciente, ¿qué año es este? Yo lo perdí realmente, pero ¿qué número de años es o temporada, mejor dicho? 21, La casa 22. está cumpliendo 20 años como programa unitario, como programa largo, y tiene 23 como, desde que empezó a sonar el nombre, como que era un micro del programa ¿Cuál es? Claro, ahí lo empezamos, ya ahí yo lo escuchaba, sí. Que tenía Mario Pergolini, Eduardo de la Puente y Gunman también, que hacía Claro. comentarios sobre todo deportivos, pero un poco de todo. Bueno, el punto es que en marzo o abril, más bien, del 2000, Quique Prosen, que era el director artístico de la radio, me ofreció hacer el programa largo y en un principio convivieron durante un tiempo el micro con el programa de los domingos. Después, bueno, el micro duró como 7 temporadas, llegó un momento en que se le dio descanso, ¿no? Pero el programa continuó de una manera u otra hasta hoy, así que está cumpliendo 20 años. Qué va. Fácil Qué cumplir 20 años con un programa, así que es un orgullo. Sí, no, es muchísimo, digo, que en momentos donde la radio es tan, ¿no?, tan dinámica, se transforma, se contagia un poco también de la TV y entra en ese dinamismo. Y Sí. sobre el micro, allá hace 23 años, ¿recordás esos inicios de decir, che, mira, surgió por esto, fue una propuesta, ya tenías una idea o la fuiste cambiando? Digo, el título es contundente, digo, cómo no acordarse de esa canción que no tiene autor, ¿no? Pero, ¿cómo fue con vos? Salió de Salita Amarilla. Claro, porque Mario Pergolini, el hijo de él, Tomás, iba al jardín con mi hija Anaí. Entonces un día había reunión de padres y maestros y en el descanso para el café, que siempre hay en las reuniones de padres y maestros, nosotros por supuesto nos conocíamos del rock and roll, de vernos, qué sé yo, de cruzarnos en algún evento. Y me dice, nunca hiciste nada para alguno de mis programas. Yo digo, bueno, llámame. Digo, no tengo ningún problema. Y bueno, pasó un mes. Y me dice, ¿por qué no llamás a Mario y haces una propuesta? Y así nació la propuesta de la Casa del Rock Naciente, que la idea era un microdiario que tuviese cada día una característica distinta. Por ejemplo, un día presentábamos una novedad recién llegada, que todavía en la era en que la música era física 100%, una novedad que tenías importada era una novedad fuerte, porque la tenías antes que el resto. Otro día era un disco histórico, un clásico, que podía ser, no sé, el primer disco de Almendra o El lado oscuro de la luna de Freud. Claro. Otro día era blues y así sucesivamente, ¿no? Y había algunas secciones interesantes conceptuales, por ejemplo, las canciones que hablan de Fausto, de venderle el alma al diablo. ¡Wow! Otro, en esa época, en mi barrio Palermo, se empezaban a poner de moda los restaurantes finolis y hicimos uno semejando un restaurante que era Nuevo Testamento, donde los mozos estaban vestidos con túnicas, ¿viste? Como Moisés, y en vez de un menú había tablas de la ley, ¿viste? Venían esculpidas en el plato. Y todo eso derivaba en una canción alusiva. Entonces, con mis dos técnicos, Héctor Armas y el chaqueño Eduardo Quintana, nos divertíamos mucho, realmente. Fue un placer hacer ese micro. Y bueno, después nos volvimos más ambiciosos, hicimos historias de bandas muy características a lo largo, por ejemplo, de varios lunes de un mes. Le dedicábamos a la historia de Pink Floyd, a la historia de David Bowie, a la historia de algún grupo nacional, a la historia, en fin. Fue tomando su propia característica y su propia personalidad, y yo creo que eso después fue decisivo a la hora de que Quique decidiera ofrecerme el espacio largo. ¿Y hoy qué es? Muchas mutaciones. Y hoy, digo, sobre ese inicio en Salita Amarilla, juntos con Mario, digo, a este 2020, ¿de qué trata hoy el programa? O sea, hoy qué... Mantiene mucho la dinámica que tenía el micro, pero en las secciones, porque tiene una sección que se llama Viaje Inaugural, que está dedicado a los primeros álbumes de los grupos. Esos primeros álbumes que a veces son decisivos en la historia futura de la banda, ¿viste? A veces pueden ser debut y despedida, otras veces pueden ser el preludio de una carrera muy exitosa.
Está también la sección Los discos de la isla, para esos clásicos que son incunables, los discos que te llevarías a la famosa isla desierta. Y hay una sección que me gusta mucho que se llama La máquina de Wells, que me imagino en la máquina del tiempo, que viaja, por ejemplo, no sé, al corazón de la psicodelia de San Francisco y pasa ejemplos de Grateful Dead o de Jefferson Airplane, o viaja al 67 en la cueva y descubre los primeros temas del rock nacional. Y después, por supuesto, están las cosas que no caen dentro de secciones, que son las novedades de todo el mundo, que hoy en día, digamos que lo más lindo de presentar las novedades es presentar el contexto de esas novedades, ¿no? Los solistas y las bandas, pero más que el hecho de decir, uy, esto es en exclusiva, porque ya no hay exclusiva, ¿viste? El disco que tengo yo, que puedo bajarme yo o conseguirlo, lo puede conseguir cualquiera. Entonces el chiste es más bien poner las cosas en su contexto y explicar, o tratar de, más que explicar, compartir una nueva movida, una nueva tendencia, un nuevo subgénero, o lo que fuere. Eso por un lado. Y siempre me gusta la idea de los discos que son de culto también, ¿no? De vez en cuando meter un disco que tiene mérito. El hecho de poner un disco raro porque sea raro nada más no me interesa. Me interesa que sea un disco raro porque al mismo tiempo tenga algún valor estético o algún valor especial que haga que la gente se pueda copar con el disco, ¿no? ¿Cuál fue el último que descubriste? Me gusta mucho también el tema de lo conceptual. Por ejemplo, el otro día estaba armando una sección acerca de las fiestas, ¿no? Y desde diferentes ópticas. Por ejemplo, estaba el tema I Don't Want to Spoil the Party de los Beatles, que el muchacho se va de la fiesta porque no llegó la piba. Entonces dice, no quiero andar con cara larga y arruinarle la fiesta al resto. O sea que dentro de su amargura tiene un gesto altruista. O sea, es una letra muy simple y al mismo tiempo muy significativa. Después hay otro tema que se llama pizza fría y cerveza caliente, que es el día siguiente. Lo que te encontrás el día siguiente, ¿viste? Cenicero lleno de puchos, desbande general, platos sucios, y lo único que quedó para comer es pizza fría y para tomar cerveza caliente. Sin gas. Es de una chica que se llaman Sapphire, de Uppity Women Blues, unas chicas ya grandecitas que hacen muy buenas voces. Así que bueno, esa es un poco la idea, que sea un programa con matices, que tenga muchas secciones y a la vez que tenga temas sueltos que pones porque se te da la gana, qué sé yo, un hit. Inclusive a veces un hit que no responda a la política general del programa. Por ejemplo, un tema que se aleje del rock y del pop, pero que tenés ganas de ponerlo. Y a veces me gusta darle sorpresas a la gente como decir, ¿vos creías que Needles and Pins es de los Ramones? No. No, yo sé que es de los Searchers, de las competencias de los Beatles. Tampoco, no. Claro. Lo cantó una chica que se llamaba Jackie de Shannon. ¿Viste? Me hago el maestro Ciruela. Disfrutás eso. Porque trato de no... Hubo un cambio también en mi percepción de la radio y de la gente. Y la idea es alejarse un poco más de la fría estadística, de los nombres, y concentrarse un poco más en lo que significa los temas desde el punto de vista de la importancia que puede tener, por ejemplo, que David Bowie haya hecho un tema que se llama Space Oddity en la época del alunizaje, porque salió el 69 cuando el hombre llegó a la luna, salvo que entremos en teorías conspirativas de que se filmó en un hangar. Sí, Stanley Kubrick y todo eso. Pero, y al mismo tiempo que pasó eso con Bowie, Almendra hacía gabinetes espaciales y hacía Cometa Azul. O sea, y después el flaco hizo ya en la época Invisible el anillo al Capitán Beto. O sea, como que había en diferentes momentos y en diferentes lugares hubo diferentes músicos que se ocuparon de cuestiones que de alguna manera eran movilizantes, porque hasta bastante entrada a la década del 70 la cuestión de la exploración espacial era un tema candente. Ahora se olvidó un poco, ¿viste? Porque el mundo está ocupado con cuestiones quizás más urgentes, ¿no? Sí. Y a veces buscando una comparación para buscarle un poco el juego a esto del rock and roll, nos imaginamos como el inicio del rock and roll, como el Big Bang, que en pocos segundos, en pocos tiempos, y aparecen un montón de bandas de rock and roll y de una explosión.
y lo comparamos con el Big Bang justamente porque analizás del 60 al 65 o del 65 al 70 y está todo ahí, es impresionante. Sí, pero lo interesante, utilizando la misma simbología o metáfora, si querés, es que así como el universo se sigue expandiendo, uno puede, desde un punto de observación que sería la Vía Láctea o donde fuere, uno puede observar toda esa fenomenología. Es decir, vos podés ir con un telescopio que es un simple tocadiscos o no sé, un teléfono celular, podés escuchar las primeras manifestaciones del Big Bang. Podés escuchar a Robert Johnson, a Muddy Waters o a Elvis Presley, y al mismo tiempo podés escuchar las manifestaciones más cercanas, ¿no? Las estrellas que todavía están cerca de nosotros, que es toda la música del siglo XXI. A mí me sorprende, por ejemplo, que en la Argentina del 2021 tengamos una movida tan dinámica. Lo que ocurre es que, como ha pasado en todas las etapas del rock, no es una cuestión de mainstream. No vas a escuchar a, no sé, María Pien, no vas a escuchar a Can Beskin en una radio de los 100 consagrados, ni la vas a ver por televisión. Pero tampoco pasaba hace 50 años, ¿viste? Almendra nunca salía en televisión. Manal tampoco. Exacto. Son muy contadas las oportunidades en que se los pudo ver, y siempre gracias a algún Quijote de los medios que se jugaba la cabeza por pasar a esos locos pedilargos. Claro. Así que en realidad, cuando la gente me pregunta, bueno, pero si hay una movida tan dinámica en el rock argentino de hoy, ¿por qué no son más famosos? ¿Por qué no se los ve por la radio y por la tele? Y yo digo, la pregunta es errónea. Lo que hay que decir es simplemente que es una continuación de cómo fue todo siempre, porque toda música y toda letra que plantea ambigüedades y que muestra la realidad circundante con todos sus matices, y que tiene ritmos que a lo mejor no son instantáneamente reconocibles, nunca va a conquistar los medios masivos. Los medios masivos tienen como una necesidad intrínseca, no voy a decir de apuntar al mínimo común denominador porque quedaría un poco mal, pero sí de tratar de englobar a la mayor cantidad de gente posible en su mensaje, porque eso es lo que quieren los auspiciantes. Pero por otro, hay una segunda parte de esa pregunta que me hacen. ¿Por qué no son más famosos? Como si la fama fuese realmente la vara con la cual se mide el talento o el producto, claro. Claro. Entonces, mucha de la gente que hoy en día hace música no tiene esa zanahoria que a veces tenían por delante los músicos en otras épocas, ¿viste? De decir, wow, viene un productor, me descubre, me llevo una grabadora, grabo un disco, vendo millones y la gente me ama. Toda esa especie de cuentito de hadas ya no existe. En realidad existió para muy poca gente, seamos sinceros, tanto en Argentina como en el mundo. Si vos tomás el porcentaje de gente que trasciende, del porcentaje de gente que, no digo que es ignorado o que fracasa, no lo hablo en esos términos, simplemente gente que hace de la música una labor cotidiana, son trabajadores de la música y están contentos con serlo. Por supuesto que nadie hace un disco para no venderlo, ni yo hago un programa para que no se escuche, ni ustedes tampoco. O sea, si podemos hacer que nos escuche más gente, mucho mejor. Pero me parece que hay que lograr un balance entre la dignidad del mensaje y la ambición de llegar. Entonces, yo creo que en este momento tenemos una movida de rock muy íntegra, con mucha integridad. Y disculpen, cuando digo rock lo digo en un sentido amplio. Puede englobar hip hop, puede englobar diversas fusiones y mutaciones, porque para mí forman parte de la misma esencia, ¿no? Y siempre fue así, porque fíjense ustedes, en los 70 había rock mezclado con folk, con música oriental. Bueno, eso no cambió tanto. Al contrario, lo que sí cambió es que en general la gente está más receptiva y no hay tanto gueto estilístico. Es verdad, claro. Y eso es bárbaro, ¿eh? Eso es bueno, es un auténtico progreso. Alfredo, te hago una pregunta también para conocer un poco de dónde viene todo esto que nos estás contando, todo esto que nosotros nos quedamos así y podríamos estar 11 horas escuchándote. Vale. ¿De dónde viene todo este
el conocimiento viene de estudiar seguramente, pero el interés, la curiosidad tuya, antaño, cuando empezaste, por toda esta movida musical, no sé si especialmente empezaste con el rock o qué, pero ¿de dónde nace? ¿Desde cuándo viene? Yo creo que hay formas artísticas que te pegan más inmediatamente que otras, y la música es una de ellas. La música tiene como un atractivo natural. Es uno de los órganos que más rápido se activan cuando sos chico, ¿no? Cuando sos bebé incluso, ¿viste? ¿Qué sé yo? Antes que un bebé hable, escucha y mira. Claro. Entonces, en mi casa entró el tocadisco cuando yo tenía 4 años, el famoso Wincofón, y tenía un tío que trabajaba en una grabadora y nos traía discos. Y nos traía discos de los más variados estilos y géneros. Nos traía discos de tango, discos de boleros, discos populares. Mis primeros discos de los Beatles en forma de singles llegaron gracias al tío. Los Shakers, conocí a los Shakers de los hermanos Fattoruso cuando yo tenía 9 años. Pero yo me metí en serio en la música a escuchar, así a coleccionar y a hacer la parte de mi vida cuando tenía 13, 14 años, ¿no? Segundo año del Pellegrini. Obviamente entré por el lado de los Beatles, como la mayoría de la gente en aquel entonces, y me compré en poco tiempo La Balsa de los Gatos y Sgt. Pepper. O sea, un ejemplo más del libro de texto no puede haber. Y La Balsa yo la compré por presión de mis pares, porque en mi barrio todo el mundo cantaba La Balsa y yo no sabía lo que era. Y mis compañeros de juego me decían, ¿cómo no sabés lo que tengo que conseguir mucha madera? La canta todo el mundo, está en la radio. Bueno, ese fue el poder que tuvo el hecho de uno de nuestros jueveros trascendió con el tema. Porque si los Gatos no hubieran vendido 200.000 ejemplares de La Balsa, por ahí el movimiento hubiera existido igual, pero hubiera sido mucho más subterráneo de lo que realmente fue. Cuando La Balsa vende esa cantidad de discos, las demás grabadoras ya no se reían más de esos loquitos que querían cantar Vita en castellano. Ya salieron todos a buscar sus propios gatos. Y ahí pudieron grabar Los Abuelos, Almendra, en fin, Morris, Manal, etc. Pero volviendo a lo que causó mi interés, a mí me llamó mucho la atención, sobre todo cuando tenía Sgt. Pepper en mis manos, de los Beatles, traía las letras en las contratapas, que fue uno de los primeros discos en traer las letras. Y yo sabía bastante inglés ya, y entonces empecé a leer las letras y me entusiasmó de lo que hablaba, y me di cuenta que detrás de la música había una poesía, había letras que tenían que ver con lo que a mí me pasaba, porque, por ejemplo, ella se fue de casa, ¿no? Yo no tenía la menor intención de irme de mi casa porque con mis viejos tenía una buena relación y me daban bastante soga, pero entendía lo que le pasaba a esa piba, entendía lo que le pasaba a esa persona que dice getting better, estoy mejorando. Antes era un tipo jodido, que le pegaba a mi mujer y que la alejaba de las cosas que le gustaban. Bueno, vos leías en el diario, ¿viste? Lamentablemente ya existían los femicidios y esas cosas tan feas. Y bueno, y vos te dabas cuenta que estos grupos hablaban de situaciones cotidianas y al mismo tiempo como que yo empecé a concebir la música como un todo, música y letras. Y junto con eso también a los 15, 16 años empecé a ver películas de directores de culto, tipo, qué sé yo, Fellini, Bergman, Pasolini. Fui bastante precoz en eso. Claro. Y me di cuenta que cuando iba a esos cines, que en Buenos Aires tenían la letra L, eran cines de arte, Lorraine, Loire, L'Orange, por eso se los llama los cines de la letra claro. L. Mirá vos. Y por lo general te encontrabas en los cines con la misma gente que te encontrabas en los primeros recitales, o sea que no me pasó a mí solo, esa especie como de noción de que existía una contracultura artística. Y ahí me di cuenta de que también la cuestión era medio internacional, que la gente que en Inglaterra o en Estados Unidos o en Francia gustaba de cierta música, generalmente gustaba de ciertos libros, de ciertas obras de teatro, de cierto cine, y que además yo formaba parte, aunque era más chico, de una generación que quería un poco dejar su marca en el mundo, no simplemente agachar la cabeza. Y eso se podía ver
en varias cosas. Se podía ver en los que se oponían a la guerra en Vietnam, se podía ver en los jóvenes que salieron en las calles de París en el 68 o que salieron a las calles de Praga en Checoslovaquia y que a veces pagaron muy duro, hasta con su vida por ello. Pero además había una contracultura que se oponía a la cultura oficial. ¿Cómo era la cultura oficial? Bueno, la cultura oficial era que si vos eras un adolescente tenías que seguir una carrera de las consideradas bien pensantes. Tenías que ser contador, tenías que ser abogado, tenías que ser doctor, y de última, si no te daba el mate para eso, al menos recibirte de perito mercantil y conseguirte un laburo estable en un banco, por ejemplo. Y había mucha gente había toda una cantidad de jóvenes que no estaban de acuerdo con ese tipo de cultura, que además el éxito de esa cultura estaba basado en la adquisición de bienes materiales, es decir, vos ibas subiendo en el escalafón de la empresa y tu progreso se medía en que cambiabas el auto, o tenías una casa mejor, o tenías más ropa, y todo eso estaba básicamente bien, porque a todo el mundo le gusta eso. ¿Estás Pero hablando no es lo único. de la década del 70 o del 2020? No, estoy confundido un poco. No, estoy hablando de la década del 60 y del 70, pero hay muchas cosas que se pueden ver presente. Ok. Perdón. La contracultura se expresaba de esa manera porque había muchos ideólogos que influenciaron al rock, que eran, por ejemplo, los escritores beatniks, Jack Kerouac, Allen Ginsberg, toda esa generación que decía que la vida también era salir al camino, salir a recorrer el camino, conocer otra gente, tener sexo con extraños o extrañas, tomar drogas psicodélicas, pero básicamente, más allá de las cuestiones que escandalizaban a los adultos, la cuestión era que la vida había que vivirla con sentimiento, ¿viste? Que no era una cuestión de ir a un trabajo a las 9 de la mañana y salir a las 5 de la tarde durante 40 años de tu vida diciéndole siempre que sí al jefe para que después te despidieran con un relojito y te mandaran a pastar hasta morirte. Entonces, esa era la cultura oficial, eso es lo que se esperaba de vos, que fueras exitoso o no, pero que siguieras un rumbo derecho. Y la vida cotidiana era bastante gris, la gente se vestía de gris. De hecho, a nuestros primeros rockers se los llevaba presos no solo por el pelo largo, sino por las ropas coloridas. Parece mentira hoy en día, ¿viste? En el 2020. Pero era así. Entonces, existió una contracultura que se empezó a expresar en nuevos textos, en nuevas películas, como Easy Rider, que hizo Dennis Hopper con Peter Fonda, Jack Nicholson muy joven, etc. Muy joven estaba. Muy joven, sí. Existió una nueva literatura, existió un nuevo teatro, existió un nuevo cine, y todo eso era como un combo, pero en el centro estaba el rock, porque el rock era lo más inmediato, lo más fácil como de transmitir. Y cuando empezaron las comunicaciones a mejorarse y empezó a haber revistas de rock en la Argentina, como Pin-Up, como Pelo, más tarde obviamente Mordisco y el Expreso Imaginario, de los cuales me tocó participar, por suerte, ya se empezó a hablar de movimiento de rock en la Argentina. En ese sentido hay que darle el mérito a Pelo, que fue la primera revista que empezó a hablar en esos términos. Somos un movimiento, ¿viste? De rock. Entonces sonaba importante el hecho de que, no es solamente Buenos Aires, está Mar del Plata, está Rosario, está Córdoba, está Tucumán, y de alguna manera empezaron a generarse esas conexiones. Claro. Te hago un paréntesis. La pregunta. Te hago un paréntesis ahí, porque sí. Volviendo un paso más atrás con lo que decías, con el movimiento beatnik, incluso los hipsters quizás un poquito antes, ¿fue tan importante, no sé, me imagino Almuerzo Desnudo, o me imagino On the Rock de Queró, me imagino Hole de Ginsberg, ¿fue muy importante todo eso para el movimiento? Mirá, fue importante más que nada por la influencia que tuvo en los personajes del rock. Por ejemplo, la importancia de los beatniks en Bob Dylan. Claro. Yo no creo que hubiera podido haber una canción como The Times They Are A-Changing, los tiempos están cambiando, o Like a Rolling Stone si no hubiera leído Dylan a Allen Ginsberg o a Jack Kerouac. Entonces la influencia no fue directa, sino que
tamizó un poco o ilustró las letras de los rockeros. En Inglaterra fue muy importante la movida de los llamados Angry Young Men, los jóvenes enojados, que hicieron un teatro alternativo y que también tuvieron su influencia, por ejemplo, en John Lennon. Los comediantes como The Goons, los Beatles tomaron mucho de ellos. O sea que la sociedad de posguerra, después de la tragedia que fue la Segunda Guerra Mundial, y se empieza a reconstruir las sociedades de Occidente, se empieza a reconstruir, bueno, incluso se reconstruyen hasta casi primero los países que salieron derrotados, si vamos al caso, ¿no? Japón, Italia y Alemania. Pero Inglaterra, Estados Unidos y todo eso, lo primero que hay, sobre todo en Estados Unidos, es como una explosión de bonanza económica. Y junto con esa bonanza económica crece toda una nueva generación que tiene plata en el bolsillo y que la quiere gastar, por ejemplo, en discos. Pero no querían escuchar la misma música que sus padres, ni querían imitar el modelo de sus padres. Entonces, claro, eso escandalizó a la autoridad de aquella época. Pero esa fue la semilla que plantaron los primeros rockeros. Algunos a sabiendas y otros tácitamente. Porque hoy en día uno lo ve a Elvis Presley. ¿Y dónde está la rebelión de Elvis Presley? Bueno, míralo bien, míralo a Elvis joven, no a Elvis Las Vegas, sino a Elvis joven. Y ves esa actitud desafiante, ves ese tipo moviéndose. Y para los 50 eso era una revolución. Claro. Y lo ves a Little Richard, ¿viste? Con esa ambigüedad sexual y con esa locura desbordante. Bueno, todo eso fue alimentando una situación que entra en eclosión en los 60s. Y ahí es fundamental el rol de los Beatles como embajadores de ese nuevo pensamiento. Y algunos me dicen, bueno, pero había bandas que tocaban mejor que los Beatles. Sí, pero ¿qué pasó? Los Beatles tenían un carisma extra, tenían una alegría de vivir. Vos pones un disco de los Beatles y te sentís mejor, estás deprimido y te levanta. Y eso se transmitió primero a Inglaterra, que era un país que había sufrido la victoria en la Segunda Guerra Mundial porque tenía la mitad de las ciudades destrozadas por las bombas de los nazis, costó mucho reconstruirla y había como un estado general de ánimo caído. Y de repente en los 60s, con los Beatles, pero también con el cine de James Bond, con la minifalda de Mary Quant, con la revolución de las artes, el país empieza a salir. Y los Beatles van a Estados Unidos 3 meses después de que lo asesinan a Kennedy, al presidente. Casualmente. Pasa lo mismo, actúan en un programa de televisión para 75 millones de personas y dicen que disminuyó el índice de criminalidad en un 45-50%, lo cual quiere decir que hasta los chorros lo vieron. Y bueno, ¿por qué les cuento esto en este contexto? Porque en esa época, si los Who grababan un disco, acá se enteraba Lito Nebbia o se enteraba Morris o los músicos nuestros que seguían lo que pasaba afuera. Y si el disco se editaba en la Argentina, por ahí salía 6 meses después. Y los Rolling mismos salían 3-4 meses después. Pero los Beatles salían 15 días después. ¿Por qué? Porque eran muy importantes, porque en aquel momento en que no había televisión satelital, que no había redes sociales, que no había nada de lo que hoy en día damos por sentado, de lo único que te enterabas enseguida era lo que hacían los Beatles. Y los Beatles, además de transmitir su música excelente, eran portavoces de esas nuevas ideas de los jóvenes. Y a veces les costó caro, como cuando Lennon dijo que el rock era tan importante que la gente se olvidaba de la religión, o que la religión no importaba ya tanto porque la gente, viste, estaba en otra cosa, y eso le costó caro porque le sacaron las declaraciones de contexto en una revista yankee y empezaron a quemar los discos. Bueno, después lo compraron vuelta. Sí, pobre John. Pero a donde quiero llegar es eso, que la revolución de los Beatles fue muy importante no solo por la música y por las letras, sino por toda la manera en que simbolizaron a toda su generación y lo pronto que llegó eso al Río de la Plata, a la India, a Canadá, a Australia. Y todos esos lugares sacaron sus propias bandas y mamaron esa contracultura de ser diferente, de darte cuenta de que sos una persona irrepetible.
No es que seas fantástico, no es que seas un superdotado, podés ser de muchas maneras, pero no hay nadie que vaya a ser vos. Vos sos único o única. Y no podés dejar que otra gente te escriba el libreto de la vida que vas a vivir. Ese es el mensaje más importante de los 60. Hoy en día se da por sentado porque vos en la mesa tu viejo te dice, bueno, pero tendrías que seguir una carrera. Vos decís, viejo, no me rompa las bolas, yo quiero seguir lo que quiero seguir. Y te parece lo más natural del mundo contestarle eso. 50 años atrás te tiraban abajo la mesa, de un sopapo, ¿viste? Entonces, los cambios más importantes son incorporados al tejido social de tal manera que no te das cuenta cuándo se produjeron. Por eso es importante recordar que esto se produjo en los 60. Y después la cosa fue evolucionando y a veces involucionando también, porque nunca las cuestiones son absolutamente hacia arriba o hacia una gran liberación. Siempre hay contramarchas. Y hay cosas que no son lo que aparentan ser. Cuando se discuten los 60s, también hay que tomar en cuenta que empezaron las drogas pesadas, heavies. También hay que decir que hubo una liberación sexual muy relativa, porque generalmente era ventajosa para nosotros, para los muchachos, pero no para las chicas. Cuando las chicas quedaban embarazadas o cuando las chicas tenían algún problema serio, por lo general se las tenían que arreglar solas. Seguían recibiendo menor paga por el mismo trabajo, cosa que hasta hoy continúa. O sea que hubo muchos cambios, fueron muy importantes, pero fueron lentos, ¿viste? Alfredo, para quien sintonizó un poquito más tarde, estamos hablando con Alfredo Rosso. Esto lo tomamos a modo personal y es una definición nuestra. Es un filósofo de la música, un amante del rock, un amante de la música, filósofo amante del saber, digo, bueno, esto transpola directamente a la figura de Alfredo y nos quedamos con nuestra propia definición. Nosotros en estas emisiones este era un programa de radio que migró a YouTube por esta cuestión sanitaria que estamos viviendo. Y el eje de este ciclo que estamos teniendo es una pregunta que no tenemos por ahora ninguna respuesta y le preguntamos a todos los invitados y ahí te preguntamos a vos, para vos, Alfredo Rosso, ¿qué es el rock? Bueno, de alguna manera creo que lo delineé un poco en lo que veníamos hablando. El rock es fundamentalmente libertad. Es tomar conciencia de que sos una persona que tiene que asumir que sos única y no dejar que nadie te escriba el libreto de tu vida. Y para las personas que le gustan manipular a sus semejantes, que los hay muchos en los estamentos políticos, en los estamentos familiares, en los estamentos de todo tipo, por eso los asustó tanto a las figuras de autoridad, porque se dieron cuenta que perdían el control sobre las generaciones que venían después. Pero uno se tiene que preguntar, ¿por qué ese afán controlador? ¿No? Entonces, cuando toda la gente de la generación rockera empezó a cobrar conciencia de esa sensación de libertad, bueno, fue un momento de quiebre. Yo diría fundamentalmente que el rock es un símbolo de libertad. Un gran símbolo de libertad. No, excelente, buenísimo. La verdad que inmejorable la respuesta. Alfredo, ya que está... Sí, dale. No, me quedé venía escuchando con mucha atención lo que decías en el inciso anterior, si se quiere, de los retrocesos que había tenido el rock. Esos retrocesos que tenían que ver, ya que hablamos del rock como un movimiento, que tenían que ver con, vos dijiste lo de las drogas pesadas y algunas actitudes, ¿se reflejó en algún punto en el arte del rock, en la música, ese retroceso que tuvo el rock para vos? Sí, yo más que retroceso la palabra retroceso, yo diría más bien que hubo como demasiada gente que se metió en el medio cuando el rock se transformó en un negocio. Entonces, yo te digo que el rock es libertad, pero de repente empiezan a haber giras armadas por gente que no tenía ninguna consideración por los artistas y que les hacían hacer 40 días de recitales y a veces se organizaban tan mal que tenían que ir de una punta a otra del país y volver a la otra punta. Se empezaron a meter en el medio todo tipo de managers necesarios o innecesarios.
muchos de los artistas se creyeron su propia prensa y empezaron a hacer pedidos cada vez más delirantes en sus contratos. Empezó el uso de sustancias realmente nocivas y que te ponían tu vida en peligro. Y todo eso, de alguna manera, en algún momento también tuvo su efecto sobre la percepción que se tenía del rock. Y en cierta manera el surgimiento del punk a mediados de los años 70 fue una respuesta a eso, ¿viste? Porque una de las cosas que decían los ideólogos del punk era que no podía ser que el rock se hubiera alejado tanto de la gente común. Que ya, viste, ibas a un recital y veías al grupo físicamente separado del público por vallas y por fosas, en estadios donde se lo veía chiquititos como hormiguitas. Entonces, digamos, el rock también produjo sus anticuerpos y generó una nueva estética para los 80s, para la última mitad de los 70 y los 80s, generó un nuevo mensaje. A mí lo que me encanta es el poder de regeneración que tiene a lo largo del tiempo esta música. Por otra parte, sería un error considerar a los rockeros, a los principales artistas, como profetas. Lo más interesante quizás son las preguntas que se han planteado muchos de los grandes artistas, ¿viste? Desde Bob Dylan hasta David Bowie, hasta Luis Alberto Spinetta, hasta Charly García, del cual yo siempre digo que si desaparecieran los libros de historia, podíamos reconstruir medio siglo de historia argentina escuchando los temas de Charly. Entonces, para mí lo interesante es eso, es ese dedo en la llaga, esa cosa de no conformarse con lo que se te da, en la búsqueda de la emoción, ¿no? Jim Morrison de los Doors escribió una vez en uno de sus libros, porque él, viste, que hizo un par de libros de poesía, decía: nos hemos metamorfoseado de un cuerpo loco que bailaba en las colinas a un par de ojos que observan en la oscuridad. O sea, hemos resignado protagonismo en nuestras vidas, lo hemos dejado en manos de otros y nos hemos convertido en espectadores. Entonces, de alguna manera, es interesante ese tira y afloje que tiene el rock. Por un lado, de preguntarse cosas, de que los artistas incitan a sus audiencias a que sean cuestionadoras, y por otro lado, esa distancia que a veces existe entre el músico y el público. Entonces, una de las cosas más lindas que pasa con el punk es que crea la sensación de que cualquiera, aprendiéndose 2 o 3 tonos, puede subir al escenario a decir lo que tenga que decir. Después, por supuesto, eso es transformado, la New Wave sale disparada en múltiples direcciones y pasan cosas hermosas y otras que quizás no lo sean tanto, pero lo interesante es que hay una dinámica que continúa a través de las décadas y que llega al siglo XXI, así como los 60 plantean ese nuevo joven contracultural y los 70 plantean la renovación del punk y de la New Wave. Se puede decir que el efecto que va creando y que sigue en los 90s, en el nuevo siglo tiene una nueva manifestación, y es que a la par de la globalización que se da con las nuevas tecnologías, con las redes sociales y con todo lo demás, existe un mestizaje de la música. Algunos dicen, y bueno, pero se perdió la pureza. Y yo digo, el rock nunca fue puro. ¿Por qué tendría que serlo? Viene del blues, viene del country, viene del folk, viene del rockabilly, viene de un montón de elementos que lo conforman. No existe la pureza, ¿viste? Eso es como pedir la pureza de la raza, es casi fascista. Sí. Y en el siglo XXI, esos mestizajes han enriquecido mucho a esta música y a esta cultura. Por supuesto que hay elementos medio retardatarios y músicas que uno dice, bueno, pero qué vulgar, que es tal cosa o tal otra. Pero bueno, es como cuando me dicen a mí, pero hoy en día graba cualquiera, por el hecho de que vos hoy día en tu habitación podés tener los elementos para grabar a tu disposición. No tenés que ir a golpear la puerta de ninguna grabadora, porque ya ahora, qué sé yo, una consolita, un micrófono y haces lo tuyo. Y me dicen, cualquiera puede grabar, pero es bueno eso. Es mejor que tengas que elegir entre 400 discos lo que pasás por radio que entre 4. Ahora,
el día tiene 24 horas, entonces te plantean nuevos desafíos a quienes como ustedes o como yo tenemos que ver qué hay que pasar. Y bueno, contratamos más gente que nos dé una mano, no sé, pero es fantástico que más gente pueda hacer cosas, ¿entendés? Rocografía 2020.